Bueno, ojalá que esta vez lo salude y me responda del otro lado. Pulpo, ¿me lo garantizás? No me lo garantizás. ¿Para qué? Pero bueno, yo lo saludo igual. Hola, Alfio, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Un gusto enorme estar en contacto con ustedes, los escucho perfectamente. Qué bueno, gracias. Por fin pudimos tener la comunicación. Hacía una breve presentación tuya. Tenés una carrera en el ámbito de la academia, de la intelectualidad, de la investigación, de la historia. Y la primera pregunta que me surge, como alguien que siempre admite su corazón radical y alfonsinista, ¿por qué escribir sobre Alfonsín en esta época? Bueno, diría que hay tres móviles que impulsan la escritura del libro. La primera, siempre he sido honesto intelectualmente, yo soy militante del radicalismo, soy santiagueño de origen, pero me vine a estudiar a Córdoba y me quedé. Mi vínculo con el radicalismo te diría que tiene que ver más de herencia por mi madre y mi abuela. Ese es el vínculo al inicio. Después uno fue creciendo y fue incorporando algunas lecturas. Los móviles políticos tienen que ver con reivindicar una forma de hacer política, un conjunto de principios, de valores, de ideas, y desde el punto de vista académico tiene que ver con intentar llenar un vacío de ausencia de estudio entre del campo intelectual o campo académico con el campo político, y de forma específica la relación de Alfonsín con distintos intelectuales y académicos que se relacionaron y colaboraron en forma directa con Raúl Alfonsín en la transición democrática de la Argentina. ¿Cómo fue ese vínculo? Yo antes de presentar la nota también hacía referencia a que yo también vengo de las ciencias sociales y tengo el conocimiento, además por la militancia, siendo honesto como vos, que Alfonsín tuvo un vínculo muy sano, muy recíproco con los intelectuales de su época, muy tolerante, muy democrático, y que ha formado parte de su propia formación y de su propio ejercicio de la política. Eso es lo que yo entiendo a priori. ¿Qué diferencias con el presidente actual, no? Digo, la historia también sirve para marcar contrastes. Un presidente como Javier Milei que desprestigia y que permanentemente denota la actividad intelectual. Bueno, sin ninguna duda fue un caso bastante inédito, bastante particular en la historia argentina, esta relación, confluencia, vínculo del campo político con los intelectuales. Hacen un aporte fundamental en la transición democrática. De hecho, el grupo de los filósofos y juristas son los verdaderos artífices, junto a Alfonsín, de la arquitectura jurídica del juicio de la Junta. Estamos hablando de Genaro Carrió, que además después va a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia, Martín Farrell, que escribe el prólogo de mi libro, Maramu Gotti. Entonces, los aportes que ellos hacen es muy importante. Después, otros grupos también que participaron y que fue muy importante, el Grupo Esmeralda, el Grupo de la Cultura Socialista, el CEDES, el CISEA, el CPP, Centro de Participación Política, pero fundamentalmente el Grupo Esmeralda quería hacer hincapié porque el libro también aborda en la segunda parte el discurso de Parque Norte, y quienes colaboran con Alfonsín en forma directa en pensar, en redactar, en escribir ese discurso es fundamentalmente Juan Carlos Portantiero y Emilio Dípola, y por supuesto también el grupo de los juristas y filósofos hacen ese aporte. Alfonsín estaba convencido, y un poco yendo a la pregunta concreta tuya, Alfonsín estaba convencido que la política sin idea, creo que ese es uno de las cuestiones que hay que rescatar, valorar ese vínculo de la política con las ideas. Y creo que el actual gobierno un poco niega, no solo que no le da, desprecia a las universidades, y eso significa también despreciar a la ciencia, cosa que Alfonsín valoraba muchísimo también, ¿no? ¿Y cuál crees que fue el aporte? Lo fuiste mencionando a medida que hablabas, pero ¿cuál crees que fue el aporte de esta conjunción entre la tradición política o la militancia alfonsinista y los intelectuales? ¿En qué podemos
ver que hubo frutos o hubo aportes a ese proceso de recuperación de la democracia y esa primavera democrática en los años 80. Bueno, uno lo mencionaba, uno de los grandes aportes del radicalismo, de Alfonsín y el grupo de intelectuales que lo acompañó, la política de derechos humanos es única en la Argentina. No, en ninguna otra parte del mundo se hizo en materia de derechos humanos lo que la Argentina hizo con el liderazgo de Alfonsín. Ese es un aporte fundamental, que es consecuencia inmediato que Norte es el Consejo para la Constitución de la Democracia, llevar adelante reformas institucionales muy importantes, entre ellos la Constitución, que no pudo ser en la década del 80, que después se termina materializando muchas ideas que habían pensado, planificado el Consejo para la Consolidación de la Democracia. Creo que hubo allí también el debate sobre una nueva ley de radiodifusión que no se pudo realizar, el traslado de la capital estuvo muy presente allí también, la modernización de distintas instituciones, entre ellos el Poder Judicial. Entonces, hubo muchas ideas que siguen siendo un debate actual, ¿no? Creo que fue importante un discurso, una narrativa para la democracia, el respeto por la pluralidad de ideas. Entonces, hay una suma de postulado, ideas, principios que fueron muy importantes. Gracias, Alfio. Te pido la última para que invites. Sabemos que vas a estar este viernes, pero me gustaría que lo invites vos a los correligionarios, a los radicales salteños y todos aquellos que tengan algún tipo de interés por la historia democrática de nuestro país y por la figura de Raúl Alfonsín. Bueno, el viernes a las 19:30 estaremos presentando este libro, que es una investigación académica y política vinculado al Alfonsín los intelectuales y el discurso de Parque Norte, allí en el bar de Tribunales, calle Mitre y esquina Rivadavia, si no me equivoco. Así que invitados por Olga López allí, que siempre tenemos un vínculo, siempre estamos conversando con estas cuestiones del partido, así que muy agradecido por la invitación y esperarlo a todos los radicales y a quienes no son también para generar un espacio de conversación, de discusión, de preguntas y idas y vueltas, ¿no? Perdón, Alfion, pero te tengo que preguntar, ¿qué tiene que hacer la UCR de acá al 2027? ¿Qué te gustaría a vos que pase con ese partido? No, creo que el partido debe pensar en un programa para la Argentina, debe darle lugar a las nuevas generaciones, debe modernizarse. Hoy vive una crisis enorme que no solo es del radicalismo en particular, sino de los partidos políticos en general. No hemos llegado a esta instancia, a esta crisis de la noche a la mañana, por lo tanto salir tampoco va a ser de un día para el otro, entonces es importante empezar a dar pequeños pasos y transitar un proceso que con el tiempo podamos llegar a buen puerto. Gracias, Alfio, te esperamos el viernes en Salta, un gustazo, que estés bien. Abrazo fuerte y que anden muy bien. Un saludo enorme. Ahí pasaba.